Listo, ahora sí. Entonces, voy a volver a compartir pantalla porque esto se había caído. Screen 2 o live. Listo. Entonces, esperen aquí el chat. Listo. Entonces te sale qué error. Dice, o sea, ya estoy aquí en Git, me aparecen todos los cambios, pero ahí donde debería estar el commit to master, me dice que no tengo acceso para escribir github-demo, que sí que quiero crear pues una rama, pero pues no sé. Bueno, no. Vamos a revisar acá entonces en las configuraciones qué debe ser, porque al ser colaborador vos deberías tener acceso a agregar, sí tú deberías tener acceso. A ver, aquí vamos a ver, sí, tú deberías tener acceso acá. Vamos a ver. ¿Lo clonaste directamente desde la cosa o lo descomprimiste? Lo cloné desde la aplicación pues desde la aplicación de escritorio con la URL, lo cloné y ya pues, pero descomprimir que no había que descomprimir No en hay este nada que caso. descomprimir, nada, sino que es que lo que pretendo mostrar ahorita es que uno puede descargar el proyecto sin ser colaborador como un Ah, zip, sí, pues uno lo descarga. sí, con la Exacto. MAT sí, pero no, en este caso lo cloné. Sí, no, pero deberías tener acceso. Compartirnos pantalla, por favor, para que miremos. Bueno, aquí está. Aquí está. No tiene acceso de escritura. Vamos a ver. Interaction limits. Limit existe user. No, estamos bien. Success. Options. Sí, la verdad esta sí es primera vez que me toca. Vamos a mirar a ver qué Si quieres compartir tenemos. pantalla y miras a ver si de pronto tengo algo. Dame un segundito porque tengo que revisar primero las configuraciones del proyecto a ver si hay algo que me haga falta poner para que los colaboradores tengan si no, está bien. Ajá. Compartimos pantalla un segundito, revisamos. Listo. Ahí está mi pantalla. Ahí estoy viendo tu pantalla en este momento. Entonces están los cambios. Haceme un favor, mostrame, dame en repository view en GitHub a ver qué te sale. Ajá, dame, claro, tú no tienes acceso a las cosas de seguridad, pero sí, contribuir. Es que mira, vos no tenés, a vos no te sale que estés como colaborador. Ya ahí está el problema. A ver, entonces voy a parar de compartir, voy a parar de ver tu pantalla y voy a revisar en mis configuraciones qué pasó aquí. Voy a quitarte el acceso y te voy a volver a poner. Listo, A porque ver, es que sí puede ser porque cuando me llegó la invitación y yo le di a aceptar, me llevó te a salió un error. exacto, Ajá, por otro que publiqué ahí de error 500. perfecto. Es que es un error de servidor. Entonces probablemente hubo ahí algún escenario en el que no te dejó completar la suscripción. Entonces ahí te volví a mandar la invitación. Listo. Espero que llegue. Ajá. Pero
no sé si será algo pues, del internet general, porque el internet es un poquito más lento del usuario en este momento. Pero el Yo problema me es, había llegado, sí, pero cuando normalmente si es lento, te debería devolver un timeout, pero si es un error 500 es que de pronto en algún momento el servidor no estuvo disponible. es verdad. Listo, ya ahí otra vez llegó la invitación, acepté. Vamos, yo voy a verificar acá, efectivamente aquí me sales como colaborador, no te volvió a salir el error. No, solo salió. Bien, y en GitHub Desktop, ¿cómo te está saliendo? Aquí todavía no me aparece, no me aparece los 2 por meses, pero voy a, Reinicia el cliente. sí, inclusive fue sobre ahorita, pero bueno, pues había salido el error que me equivoqué, Ujú. ahora sí, Ahora sí, sí, listo. Entonces yo voy a ir cerrando acá. Vamos a no guardar, que esté digamos por defecto lo que teníamos. El error de Giovanni no estaba en el libreto, pero la ventaja es que digamos tenemos ahí la oportunidad de mirar esos casos en que hey, yo no puedo subir, no sé qué, porque suelen ocurrir estos casos. Entonces lo que voy a hacer es que ya habiendo sabido que Giovanni actualizó, pues yo lo que hago es decirle a mi repositorio, hey, actualícese, yo necesito saber si hay cambios, ¿cierto? Esto ya lo hicimos, nuevamente voy a darle pull y con eso voy a tener los cambios de Giovanni, ¿cierto? Solo por chismosear quiero ver qué agregó Giovanni. Giovanni básicamente lo que hizo fue agregar ojos y un color, ¿cierto? Básicamente... Ah, bueno, y lo otro es que Giovanni abrió esto en una versión del motor distinta, ¿cierto? Entonces yo cuando quiera abrir este proyecto ya no la puedo abrir en la versión original, sino en la nueva versión. Entonces me voy a asegurar de abrirlo en esa versión. Entonces voy a buscar aquí mi Unity 2019-3. También estaba fuera del libreto el cambio de versión, pero ayuda pues al caso. En mi caso yo tengo la 3.9, las subversiones en realidad no comprometen demasiado el proyecto, pero ustedes van a querer intentar manejar sus proyectos en versiones consistentes. Entonces, en general, para cualquier software, ustedes tienen una versión mayor, que en el caso de Unity es 2018, 2019, 2017, bla, 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 bla. En esto debe salir la 2021, ¿cierto? Tienen una versión intermedia, 1, 2, 3, y las subversiones, que son normalmente arreglos de fixes, tweaks varios. Cuando nosotros vamos a trabajar, digamos en este caso, Giovanni abrió el proyecto en 2019 3.11 y yo la voy a abrir en 2019 3.9. En realidad no es una versión anterior, sino que es un hotfix anterior, ¿cierto? Entonces de pronto en la versión de Unity de Giovanni hay arreglos que yo no tengo, pero probablemente no los voy a necesitar. Lo que nos importa es que tanto en la versión como en la subversión estemos iguales. ¿Por qué? Esto puede ocasionar corrupción de archivo. Entonces es importante que tengan en cuenta ese tipo de cambios. Luego voy a abrir el proyecto. Ahí está en mi otra pantalla recompilando las cosas. Y mientras abre, siempre tengan en cuenta, cuando vayan a utilizar estas cosas, tengan siempre la costumbre de lo primero que van a hacer antes de abrir su proyecto es actualizarlo, revisar si hay algún cambio. Y si lo hay, a no ser que tengan, digamos, certeza de qué fue lo que pasó, revisar en la historia qué fue lo que cambió. Ahora, ¿por qué me di cuenta del cambio de versión? Normalmente cuando ustedes trabajan en sus proyectos, si no hay cambio de versiones, todos los archivos en un proyecto de Unity suelen estar en la carpeta Assets. En el momento en particular en que ustedes vean que hay archivos fuera de esa carpeta que fueron modificados, ahí es donde uno empieza a entrar y mira como, hey, aquí qué pasó, ¿cierto? Y digamos empieza uno a detectar archivos sospechosos. En este caso, digamos, el project version indica en qué versión se abrió o se creó este proyecto, y por eso me doy cuenta de que la versión en la que trabajo Giovanni es distinta a la que yo había creado originalmente el proyecto. Entonces también es importante que cuando manejen estas cosas auditen los archivos sobre los cuales ustedes creen que no debería haber cambio. ¿Por qué? Va a ocurrir una cosa, y después de que mi proyecto abra vamos a hacer un ejercicio con Giovanni, y es que los dos vamos a modificar el mismo archivo al tiempo. Vamos a modificar la escena de Unity, el cambio que quiera.
y vamos a introducir una cuestión que se llaman conflictos. Básicamente los conflictos es cuando dos compañeros trabajan en exactamente el mismo archivo y necesitamos resolver cuál de las dos versiones simultáneas es la que necesitamos conservar. ¿Listo? Entonces, mientras este asunto cambia, Giovanni, vamos a hacer un cambio en la escena cualquiera. Vos tenés el proyecto abierto todavía, ¿cierto? Lo seré para subirlo, pero ya. Ok, perfecto. Entonces velo abriendo, por favor. Yo aquí ya tengo mi proyecto abierto, ¿cierto? Voy simplemente a revisar que todo esté funcionando. Entonces efectivamente ahí tengo el cambio de color que va cambiando conforme pasa el tiempo, ¿sí? Y corro y salto ahí el poquito y listo, ¿cierto? Ese cambio está hecho. Entonces lo que voy a hacer, mientras Giovanni hace un cambio cualquiera que él quiera en la escena, yo voy a hacer otro cambio. Voy a agregar otro jugador, ¿sí? Porque ajá. Ese era el cambio que yo estaba haciendo por ahí, ya cogí otro diferente. Ah, no, hágalo tranquilo. ¿Sabe qué? Es más, voy a agregar, en lugar de esto, entonces le voy a quitar estas dos esferas aquí porque solo necesito una cámara. Y a este otro jugador le voy a poner otro material. Voy a agregar un material Player 2M. Se lo voy a dejar en colorcito rojo. Se lo voy a poner al jugador que ya no tiene nada, ¿sí? Y yo le voy a dar play, ¿sí? Ambos se van a mover exactamente igual, fíjense, porque los dos tienen el mismo componente. Entonces replicamos el movimiento y yo voy a subir esto. Voy a guardar, voy a subir. Giovanni, no te vas a actualizar, hace tu cambio tranquilo. No, vamos a ponerle un cambio que sea como similar a algo profesional. Vamos a decir que agregué un companion a mi juego, ¿cierto? Tan. Dentro de los cambios que yo subí, que estoy terminando de subir en este momento al darle push, es que cambié la escena, ¿sí? Y agregué un material. Eso es todo lo que ocurrió. Además, pues cambia la versión porque abrí en una subversión diferente, pero eso no supone un problema. Y ahorita que Giovanni se actualice, va a tener un conflicto y le va a decir, aunque bueno, después nos vas a compartir pantalla para que miremos lo que te sale. Y el conflicto le va a decir, venga, yo tengo estas dos versiones, ¿cuál de las dos conservo? Y aquí es, digamos, donde resolvemos el asunto de conflictos, porque ocurre también conflicto a nivel de máquina y a nivel de personas. ¿Por qué de personas? Nos toca coordinar con el compañero que hizo el cambio, ¿cierto? Y ver, en el peor de los casos, cuál es el cambio que hay que conservar. En ese caso particular vamos a hacer el cambio difícil de reconciliar, se llama normalmente la operación, que es un archivo que no es de texto, ¿sí? Para texto, ahorita más adelante vamos a hacer un cambio en un script, en el único script que tenemos, vamos a hacer cambios distintos y simplemente vamos a hacer una operación de merge. Pero en el caso de los archivos que no podemos editar a mano fácilmente, como una textura, una escena, ese tipo de cosas, nos va a tocar hacer la negociación entre humanos y decir, bueno, mi cambio no es tan difícil de replicar o mi cambio es súper difícil de replicar, entonces va a ser el sacrificio del trabajo de uno de los compañeros en función de que sea lo menos traumático posible para el proyecto. Ya hice el commit, me falta hacer el push. Perfecto. Cuando voy a hacer el push, él me indica que primero va a hacer el fetch. Claro. Algunos cambios en el proyecto principal que yo no había actualizado. Exacto. Entonces normalmente primero vas a tener que hacer un push, ¿cierto? Para poder actualizar. Normalmente lo que debe pasar ahí es que te debe decir, hey, uno de los archivos que tú estás intentando subir ya cambió versus la versión sobre la que vos trabajaste. Exacto, sí. Compártenos pantalla, por favor.
Entonces venga, revisemos la pantalla. Voy a cancelar mi stream mientras tanto. Stop streaming. Y entonces en general tenemos este pedazo, ¿cierto? Cuando dale otra vez push, por favor. Y acá dice básicamente, hey, no puedo subir porque tengo unos archivos pendientes por cambiar, ¿cierto? Entonces necesitamos primero hacer un reconcile. Dale fetch. Y en los cambios, fíjate en history, ¿cierto? Vas a tener acá cuáles son los cambios de subida y cuáles son los cambios de bajada. Pásate, por ejemplo, en tu cambio, que es el que está arriba, ¿cierto? Mira que esta es la escena, tú vas a cambiar esto, ¿cierto? Abajo, en el update random color CS, esto es lo que tú vas a subir. Estos son los cambios que tú vas a subir. No, sí, esto están bien. Dame por favor, nuevamente en pool. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Fetch para, digamos, actualizar el proyecto. Pull para descargar el proyecto. Y aquí básicamente está diciendo, hey, mira, tengo un cambio en este archivo, ¿cierto? Normalmente, como los archivos de escena se pueden ver como texto, como lo estamos viendo ahí, pues uno podría decir, vea, pues yo simplemente cambio las líneas que necesito y ya. El problema es que este archivo como tal es muy difícil de leer para un humano, ¿cierto? Entonces en ese caso, lo que va a hacer Giovanni en las opciones ahí donde dice Open in Notepad++, ¿cierto? Vamos a ver que normalmente podemos, digamos, utilizar otro archivo, ¿cierto? Pero ojo a las opciones que están en la parte de abajo. Volveré a hacer, por favor. Entonces mira, por ejemplo, lo que tenemos. Nosotros podemos utilizar el archivo como está en el master, ¿cierto? O sea, en el servidor, o como está en el origin, que es en el caso de la máquina, el cambio local de la máquina. Entonces, Giovanni, ¿quién de los dos pierde más trabajo? Ahí está la pregunta, ¿cierto? Esta respuesta pues obviamente va a cambiar dependiendo del tipo de cambio que se haya hecho, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Por lo pronto le voy a decir a Giovanni, usa From Master. Pero hago un paréntesis acá, exactamente eso mismo con Colab, cuando los dos editen la misma escena, les va a aparecer la opción aceptar el cambio de ellos o aceptar el cambio mío. Exacto. Sí, exacto, y en general cualquier manejador de versiones, en este caso, digamos, a no ser que podamos hacer un merge como lo vamos a hacer ahorita en código, cualquier manejador de versiones básicamente les va a decir a ustedes, oiga, yo necesito saber cuál de las dos voy a hacer, ¿cierto? Entonces dale commit merge. En ese caso ya resolvimos el conflicto y Giovanni está listo para subir el cambio, ¿cierto? Entonces simplemente subilo. Mientras yo entonces voy a salirme de tu stream, voy a compartir mi pantalla. Entonces screen 2, voy a compartir mi pantalla, me salgo del stream, ¿sí? Y ya terminó de hacer el push, ¿cierto? Vamos a hacer fetch y básicamente aquí tengo, ¿cierto?, 3 cambios en el origen, ¿cierto? Básicamente voy a descargar, ¿cierto? Ya tengo mi proyecto actualizado y voy a abrir Unity para abrir el proyecto. Si lo que les dije está bien, debería conservar mi escena, ¿sí? Entonces aquí tengo el proyecto, ya lo estoy abriendo. Y, no, me equivoqué, entonces ahorita se las dije, fue al revés. En el origin es el proyecto, ¿cierto? El master, es el repositorio. El master que tenemos es la versión local. Ahí me disculpan la confusión. Entonces, ¿qué hicimos ahorita? Lo que hicimos fue decir, Giovanni, yo sacrifico mi trabajo, porque yo lo que hice fue quitar todos los cosos que tenía el jugador 1, ¿cierto? Y ponerle otro color.
digamos que en mi caso eso es lo que hay que hacer. Entonces yo tendría que reescribir el cambio que hizo Giovanni, ¿cierto? Pero en este caso no lo vamos a hacer, simplemente queríamos mostrar, digamos, como la resolución de conflicto. Ahora lo que vamos a hacer, Giovanni, es que vamos a modificar el update de, del player controller. Igual por eso no recordar, entonces cuando les pase esos conflictos de escena, si los cambios son muchos, prueben alternativas para salvarlo. ¿No nos pasó con la escuela de verano el año pasado? Como pues un par de veces unos errores parecidos. Y creo que la forma más fácil de salvarlo es guardar la escena como un prefab. Ahí no importa si se pierde la escena de uno, porque luego uno como prefab pues ya puede cargar en otra escena y recuperar como parte de los cambios de forma de prefab. Es relativamente sencilla esa forma y a veces pues porque a veces hay unos layouts que ya vienen hechos y otros unos usos de material, de pronto un poco más fácil recuperar las partes del layout en esos aspectos. Es cierto, y otra cosita al respecto es constantemente están subiendo sus cambios. ¿Qué pasa? Y por ejemplo, esto es experiencia personal. En C2, digamos, es muy complicado, como les decía al principio, acercar, digamos, a los miembros no técnicos, los artistas particularmente, a este tipo de herramientas. Nosotros tuvimos un caso que teníamos uno de los artistas, básicamente, pues utilizamos metodología de Scrum y nuestras iteraciones son de 15 días, usualmente. Y teníamos un compañero que dejaba su trabajo en su máquina y apenas los viernes de cada semana o cada 15 días hacía las subidas. Entonces a veces eso generaba un montón de conflictos con cosas que este compañero había hecho y que de pronto otro compañero tuvo que cambiar en el transcurso de ese sprint. Entonces en la semana, en las 2 semanas, ese archivo había cambiado 2, 3, 4 veces y él tenía trabajo ahí acumulado. Entonces casi siempre era el asunto de, bueno, ¿quién pierde menos trabajo? Hasta que un día nos tocó decirle, bueno, parcero, el problema es que casi siempre estamos perdiendo trabajo nosotros porque vos no subís tus cosas. Entonces, hace tus vainas, subílas regularmente y deja el archivo disponible, porque si no, básicamente estás frenando el trabajo de otros. Entonces, tienen que tener también en cuenta que sus cambios no se pueden quedar con ustedes mucho tiempo. La idea es que los tengan disponibles lo más pronto posible. Entonces, vamos a modificar el archivo update ambos, ¿cierto? Como es un archivo de texto, esto va a ser más fácil de modificar. Y yo lo que voy a hacer, simplemente porque quiero ser el destructor hoy, es que voy a borrar todo el update. Eso es lo que voy a hacer, ¿cierto? Vamos a que este man compile. Voy a borrar, perdón, voy a cerrar todo y voy a subir mi cambio, ¿cierto? Básicamente lo que voy a hacer es actualizar este man, ¿cierto? Lo voy a subir y lo voy a publicar, y Giovanni va a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita, modificar el archivo en la línea del update, porque el merge va a ser más fácil después si Giovanni modifica otra parte del código. Lo que queremos es resolver un conflicto de texto en las funciones, ¿cierto? Cuando Giovanni esté listo, nos avisa. Sí. Los cambios que se hizo en el proyecto, sí, o sea, sí los hizo, pero al momento yo no sé cómo el cambio que hizo no se lo Ojo, vamos por partes. Normalmente lo que yo tengo es que, como estoy manejando versiones de mis archivos, pues voy a decir, así como tenía acá, por ejemplo, versión 1, esta es la escena, ¿cierto? Vamos a ver por aquí. No, aquí, ¿cierto? Versión 1, esta es la escena, ¿cierto? Versión 2, aquí cambio la escena de esta manera.
versión 3, bla, 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 ¿cierto? Por ejemplo, en este caso. ¿Qué pasa? Cuando yo hice mi subida, esa era la versión 4, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pero cuando Giovanni intentó hacer la subida, esa también era la versión 4, ¿sí? Para él. Porque los dos partimos de la misma versión 3. ¿Qué pasó? Yo me le adelanté y subí. Y cuando Giovanni intentó subir, él no había tenido todavía la versión 4 en su máquina. Entonces, básicamente el manejador de versiones va a decir, así digamos como muy folclóricamente, hey, después de la 3 viene la 4, ¿cierto? Yo ya tengo la 4, pero alguien está intentando subir la 4. Entonces, ¿cuál de las dos 4 es? Eso que estoy diciendo es claro. Ana. ¿Se volvió a caer esto o qué? Sí. Ok, ahí me volví a conectar. Ana, nada, Ana se salió o se cayó, es que está fallando Discord en este momento. Esperemos a ver que se conecte. Giovanni, ¿estás por ahí? Sí, sí. Ok. Estoy aquí abriendo para hacer estoy haciendo el fetch. Perfecto. Listo. Ana, ¿estás por ahí? Por ahora estamos sin voz. Ok. Mientras Giovanni, por... Sí, ok. Listo. ¿Hasta dónde te quedaste en la explicación? Ok. Bueno, igual en el video va a estar, pero para efectos pues de aclararte la voz ahora en vivo, básicamente es que cuando voy a subir una nueva versión, íbamos en que Giovanni iba a subir la versión número 4, pero yo ya había subido la versión número 4 de la escena, ¿sí? Y el manejador de versiones le dice, hey, yo necesito subir la versión número 4, ¿sí? Pero necesito saber cuál de las dos versiones 4 es, porque yo ya tengo una versión 4, ¿sí? ¿Eso tiene sentido? ¿Cómo? Ojo, el fetch es para actualizar todo. Fetch es para decir qué cambios tengo. Sí, dime. ¿Será que pues como lo que está diciendo es que no, pues ya hay una 4 y cuando yo le pongo fetch me dice como no, ya tengo una 4? Exactamente. Entonces, básicamente lo que dice, ¿cuál de las dos es la 4? ¿Cierto? Para yo poder ahí aclarar las cosas, ¿cierto? Y que la próxima versión, pues, sea efectivamente la 5. ¿Sí? Ok, entonces Giovanni también como que se desconectó. Por Discord hoy está bastante mal. Y a veces como que se queda, ya, estamos así de pronto, El montón de niños rata jugando GTA. Ok, voy a ir compartiendo entonces pantalla. Esperemos un ratico a ver si vuelve Giovanni y vuelve Felipe. Ok, ahí está Giovanni. Giovanni, confírmame porfa si ya hiciste el fetch. Sí, ya les comparto pantalla. Ok, Ya perfecto. Perfecto. Entonces, aquí el conflicto es más fácil de resolver porque es texto. Y es texto que nosotros como programadores sabemos leer perfectamente. O en teoría debemos saber leer perfectamente. Entonces acá, básicamente el asunto es, hey, yo subí el cambio, yo necesito que ese cambio esté, ¿cierto? Y Giovanni también necesita que ese cambio esté. Entonces lo que va a hacer Giovanni es abrirlo en Notepad, ¿cierto? Y el archivo, lo que conocemos, está como es, pero aquí tenemos un par de indicadores. El primero en el head básicamente va a decir cuál es el cambio que estaba originalmente, ¿cierto? Que es el que intentó subir Giovanni. En el caso es que va a hacer un disparo, ¿cierto?
En cambio, en la versión que Giovanni intentó bajar, básicamente lo que está es que no hay nada más de ahí, ¿cierto? Porque yo borro el archivo. Entonces, lo que queremos aquí es coordinar con Giovanni cuál es el cambio real que queremos que haya, ¿cierto? Particularmente, Giovanni, bien, digamos que queremos que se conserve tu cambio, ¿cierto? En ese caso, a mano, lo que va a hacer Giovanni es borrar los símbolos que agrega GitHub, que es esa línea, esas dos y la de arriba de head, ¿cierto? Entonces, en ese caso, digamos que es que mi subida lo que hizo fue ocasionar un daño, ¿cierto? Y como Giovanni tiene una versión que funciona y que además tiene los cambios anteriores, pues de una vez la dejamos ahí y evitamos hacer una regresión de este archivo. Ahora, supongamos que lo que quiero hacer es que únicamente esté la línea que agregó Giovanni, ¿cierto? Entonces Giovanni perfectamente puede a mano borrar lo que yo borré, ¿cierto? En este caso particular, así como lo teníamos, volver a borrar un segundito, por favor. Listo. Entonces, si por cualquier motivo yo necesito conservar los cambios de ambos, fíjense que yo a mano simplemente edito el archivo de texto, ¿cierto? Lo guardo y ya Giovanni está listo para subirlo de esa manera. Pero para que no se dañe el proyecto, pues simplemente deja el código que estaba, ¿cierto? Para que no se dañe el proyecto y digamos funcione. Y cuando Giovanni vuelva a GitHub Desktop, lo que vamos a ver es que, hey, el conflicto ya se resolvió. Dale commit merge, ¿cierto? Y das push. Y mientras tanto, yo voy a compartir pantalla, dejar de ver acá. Comparto mi pantalla. Ups, a ver qué pasa aquí. Ok, chat, ¿cierto? Y voy a actualizarme. Entonces básicamente tengo dos cambios pendientes por volver y por descargar, y solamente para abrir el archivo. No voy a abrir todo el proyecto, o no, mentira, sí voy a abrir todo el proyecto porque necesito ver eso cómo quedó. Entonces Unity nuevamente. Campillo, respecto a la parte Sí. del horario de Unity, si son cambios solamente de código, ¿eso vos recomendás cerrar Unity? Pues es que estaba pensando acá, pues viendo eso, Sí, que una forma para algunos ejercicios de clase ahorita pues virtuales podría ser que yo pues tengo un repositorio GitHub, que comparto a todos y ellos van a hacer unos cambios en los códigos que yo voy probando con en tiempo real, o inclusive cambios de código no recomendas muy interiores. cambios de código como normalmente, digamos, son modificaciones, quizás puede funcionar, ¿cierto? El problema es cuando necesitas agregar archivos. ¿Qué pasa? Recordá que Unity, cuando abre, lo primero que hace es hacer la evaluación de los assets que tiene, ¿cierto? Y muchas veces lo que hace es reconstruir librerías y todo ese tipo de cosas. Entonces normalmente lo que hacemos en este tipo de operaciones es cerrar lo que pueda modificar la estructura del proyecto, para que cuando se actualice, digamos, conservemos integridad. Particularmente lo que yo recomiendo es cierre todo, ¿cierto? Obviamente, si el... Sí. No, si ya te entiendo, inclusive pues en ese caso si fuera no, pero inclusive solo crear un archivo, claro, ya habría un problema. Ajá. Porque es un problema que cuando abrió Unity no sabía que estaba ahí. Exactamente. Tiene que ser de pronto que ya estando los archivos. Sí. Que ahí habría que probar a ver qué tal funciona. Sí, habría que probarlo. La verdad, digamos, yo siempre cierro todo, ¿cierto? Yo, así sea solo por modificar, yo lo cierro. Pero en ese caso, digamos que podría funcionar únicamente, podría funcionar, pero eso sí, cerrando el editor. Ese sí es probable que necesitemos cerrarlo. Pero igual, la recomendación siempre será ciérralo todo. Entonces vamos a ver, simplemente como debía estar ocurriendo es que tenemos aquí, digamos, la escenita, ¿cierto? Ambas cámaras se están viendo, ¿cierto? Y con el botón de disparo, ambos disparan un proyectil, ¿cierto? Entonces, digamos que el cambio de Giovanni está solamente como por ver el archivo, lo seleccionamos, ¿cierto? Están ambas cosas. Y en general, digamos, logramos resolver tanto conflictos de reemplazo de archivos como merge de código manual. En general, esta es, digamos, como la forma de
de manejar el archivo. Para lo último, pues digamos, como ya para ir cerrando esto, es que les había mencionado que yo puedo clonar el archivo. Aquí naturalmente cambia esto pues por la versión, pero no lo voy a hacer en este momento. Les había mencionado que yo en la página de GitHub puedo clonar el proyecto. Puedo clonar el proyecto de manera fácil a partir de la página. Entonces simplemente en este botoncito, cuando ustedes están en el repositorio que quieren, en este botoncito Clone or Download, básicamente les va a permitir hacer dos cosas. Lo primero, obtener el link para descargarlo desde la aplicación, ¿cierto? Y varias cositas. Lo primero, Opening Desktop les va a gestionar la apertura del cliente. Aquí en este caso me sale a mí que ahora con GitHub Desktop, porque yo tengo instalado este cliente. Si ustedes tienen otro, pues puede que les salga otro. Cuando yo lo abro, ¿cierto? De esa forma, básicamente lo que va a hacer es abrir GitHub Desktop y va a intentar clonar el proyecto. En mi caso particular, como ya lo tengo, pues simplemente va a fracasar, pero esa es, digamos, como la forma fácil de hacerlo desde la página. Si por cualquier motivo ustedes no tienen el cliente, ¿cierto? Y quieren hacer un cambio rápido en el proyecto y subirlo, ¿cierto? O simplemente necesitan acceso a ese proyecto, pueden descargarlo, ¿cierto? Y esto se los descarga como un archivo comprimido y pueden trabajar en su proyecto, digamos, normal, pero ya sería una copia aislada del proyecto. Esto, digamos, en general no es recomendable, a no ser que ustedes, digamos, por cualquier motivo no tengan acceso al cliente aún y necesiten descargarlo y después utilizar el cliente. O si van a utilizar las herramientas de consola de Git, también pueden descargar el proyecto, simplemente sincronizarse a la carpeta donde lo descarguen y hacer las operaciones manuales. Entonces, en general, esta es, digamos, como la operación básica con GitHub Desktop. Nuevamente tengan en cuenta varias cosas. La primera, no es una demostración exhaustiva, ¿cierto? Obviamente los conflictos pues que resolvimos aquí son, digamos, controlados en el sentido de yo ya sé cómo van a ocurrir esos conflictos dependiendo del tipo de asset que tengan, pero es importante en general resaltar que esto no va a reemplazar jamás la comunicación entre las personas, ¿cierto? En el trabajo en equipo es importante mantener la comunicación abierta, y si alguno de ustedes necesita hacer un cambio pesado en algún asset del proyecto, va a necesitar de comunicarse con un compañero que quizás necesite este asset. En scripts es muy fácil porque es texto, entonces simplemente ir a preguntar, hey, ¿por qué agregaste esto o este cambio no sé qué? O como hicimos ahorita con Giovanni, simplemente borramos lo que se necesite y adiós. Pero en los assets, por ejemplo, modelos, texturas, escenas, que no sean tan fáciles de fusionar, es importante la comunicación, ¿cierto? Otra cosa, GitHub Desktop no es el único cliente que les va a permitir este tipo de cosas. Digamos, otro común es SourceTree, ¿cierto? También es, digamos, una alternativa para gestionar proyectos de Git, aunque también tienen otro tipo de manejadores de versión, pero es otra alternativa, y cada uno de sus clientes tendrá, digamos, como las formas de operación distintas, pero en general el procedimiento es muy similar, ¿cierto? Y lo tercero, importante, que sin importar el proveedor que utilicen, sea Git, sea Colab, sea el que necesiten, donde estén trabajando o lo que vayan a hacer, esto es lo primero que ustedes deben, digamos, verificar, que tengan acceso a un manejador de versiones. Nuevamente, a nivel profesional pasan cosas, ¿cierto? Y perder archivos es muy fácil, perder trabajo es muy fácil. Entonces, en la medida que les sea posible, sus proyectos manéjenlo de esta manera. Vamos a volver, listo. Ana, ¿ibas a decir alguna cosita? Sí, otro es Bitbucket. Bitbucket también es otro, hay varios. Por ejemplo, yo en C2 les decíamos, en C2 utilizamos Perforce, ¿cierto? Allá los nombres cambian un poquito, ya no hablamos de pull y push, sino que hablamos de submit y de get latest, pero en general es la misma historia. Listo. ¿Alguna pregunta adicional, Felipe?
Ok, perfecto. Entonces, damos así, digamos, como por terminado este stream cuasi exclusivo. Yo ahorita busco la forma de hacer la edición de los dos videos que saqué para juntarlo en uno solo. Giovanni ya me colabora con la publicación en su canal y listo, estamos así, Muy bien, muchas gracias, Campillo. listo, Muchas gracias, Campillo. estamos hablando, todo bien, muchas gracias.